Ok, buenos días pues a todos. En esta unidad de carbohidratos, la unidad de competencia nos habla de que distingamos la estructura química, su clasificación, propiedades y funciones de los carbohidratos, así como las vías metabólicas. Básicamente va a ser como lo que estuvimos platicando, por ejemplo, de proteínas, que vimos cómo se forman, cómo están clasificadas, qué funciones pueden realizar en el cuerpo y las vías metabólicas en que participan. Entonces, lo mismo, pero pues ahora con carbohidratos. Y esta parte es interesante porque, si se fijan, lo hemos platicado durante varias veces en el transcurso del curso, que es la principal fuente de energía de los animales. Aunque la dieta sea fundamentalmente proteínas en el caso de los carnívoros, a final de cuentas entran en rutas metabólicas que permiten convertir a carbohidratos y de ahí generar energía. Entonces, en las vías metabólicas que hablemos, vamos a platicar cómo es esta regulación de la energía, porque pues básicamente eh, es el punto de entrada. Y aquí participan hormonas que regulan precisamente, pues que regulan la energía, ¿no? Como es la insulina, que es una hormona súper famosa ya que eh, es muy común que en el caso de personas y animales que no puedan producir la insulina y desequilibra pues el metabolismo de los carbohidratos o del azúcar. Entonces vamos a hablar también cómo la insulina, por ejemplo, colabora en la regulación de la energía, em, y pues las enfermedades que se derivan, como la diabetes. Bueno, como introducción, aquí nos está diciendo que las biomoléculas de los carbohidratos vienen siendo las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Estas, aquí dice, es un vínculo directo entre la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. Y aquí les estoy poniendo una reacción química que básicamente es cómo la energía o sea, cómo la energía externa, ajena a la vida, empieza a entrar a la cadena alimenticia. No sé si recuerdan en sus clases de primaria, pues que existe esto de la cadena alimenticia. Y básicamente comienza con las plantas, porque las plantas tienen la capacidad de tomar estructuras o materia inorgánica, agua, dióxido de carbono y energía de la luz, y empezarla a convertir pues en materia orgánica, en glucosa y en oxígeno. Fíjense cómo de cosas de desecho como el dióxido de carbono empiezan a ser materia orgánica y así es como comienza la cadena alimenticia. Están las plantas que toman la estructura inorgánica y la forman en orgánica. Y luego los herbívoros, y luego los carnívoros se comen a los herbívoros, y luego los carnívoros se mueren y pues empiezan los saprófitos. Y pues así se empieza como a distribuir la energía en la vida a partir de eso. Entonces, de ahí que los carbohidratos sean tan importantes también. Vínculo de la energía solar, la energía inorgánica, con la energía de los enlaces de los seres vivos. A mí me voló mucho la cabeza el pensar, porque no sé, acuérdense, la materia no se crea ni se destruye. ¿Cómo enfado con eso, no? Solo se transforma. Pero piensan, en realidad lo que cuando ustedes vean un árbol, toda esa materia del tronco y todo eso fue aire. O sea, no es que la principal materia prima la haya tomado del suelo, no. Sí del suelo toma de que el nitrógeno y pues el agua y así, ¿no? Pero en realidad lo que construye al tronco es el dióxido de carbono. O sea, la madera alguna vez fue aire, básicamente. Que utilizando energía del sol y agua, pues básicamente combina esto para formar glucosa. Que la glucosa en las plantas se ve como celulosa, que es lo que le da la estructura. Entonces a mí cuando me caí en cuenta de que
pues las plantas básicamente, el tronco, su madera, antes era aire, o sea, más aire que lo que pues, vemos en el suelo. A mí me llamó mucho la atención. Entonces, así empieza como la distribución de los carbohidratos en la vida. Dice, los carbohidratos también se les conocen como sacáridos, glúcidos o azúcares. Son sinónimos. Carbohidrato igual a sacárido, carbohidrato igual a glúcido o azúcares. Entonces, ahora en los sellos que vienen de los alimentos dice exceso de azúcares, pues exceso de carbohidratos. Em, Porque básicamente lo que hacemos con los carbohidratos, hay muchos tipos de carbohidratos, lo que hacemos con los carbohidratos es reducirlo a glucosa, reducirlo a glúcidos, porque así es como lo podemos incorporar a las células más fácil para producir energía. Entonces, hay diferentes tipos de carbohidratos, pero la manera en cómo lo integramos es en forma de azúcar. Dice, químicamente está formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son más sencillos o más simples que las proteínas. Pero hablamos de los carbohidratos después de las proteínas porque para entender el metabolismo es necesario comprender las proteínas. De ahí que primero hablemos de proteínas y luego de carbohidratos. Pero son más sencillos los carbohidratos, ¿no? Dice, más de la mitad de todo el carbono orgánico está presente en los carbohidratos. Em, de ahí que sea la biomolécula más abundante de la vida. Em, si pensamos en todo el carbono orgánico del mundo, casi todo está distribuido en los carbohidratos. Bueno, hasta ahorita alguna duda, algún comentario. Acuérdense que si comentan en el chat y si quieren que lo vean, levanten la mano porque no me notifica. Ok. Bueno, los carbohidratos pues, son compuestos orgánicos y las moléculas más sencillas de carbohidratos están compuestas por tres carbonos. Son hidrocarburos con grupos funcionales. Acuérdense que para hablar de vida, el esqueleto de las moléculas son hidrocarburos. Em, Se denominan como polihidroxiacetonas o polihidroxialdehídos porque esta es su estructura química. Polihidroxi, refiriéndose a los grupos hidroxilos que están encerrados con amarillo aquí. Polihidroxiacetonas, porque son esqueletos de hidrocarburos con muchos grupos hidroxilos y un aldehído, perdón, una acetona, perdón, sí, un aldehído o una acetona. Entonces, esta es su estructura química. Y los más sencillos es de tres carbonos, pero pueden tener más carbonos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, digamos, su primera clasificación. Carbohidratos de tipo aldehído o carbohidratos de tipo cetona. Entonces, hasta ahorita, pues básicamente hemos hablado de cómo se forman o cómo se empiezan a distribuir en el mundo, en la vida, y su definición, que básicamente son polihidroxiacetonas y polihidroxialdehídos. A diferencia, por ejemplo, de las proteínas que están formados por aminoácidos y los aminoácidos, pues básicamente hablábamos de esqueletos carbonados con con un grupo amino y un grupo ácido. Aquí los grupos que le confieren pues la funcionalidad o el nombre de carbohidrato son los aldehídos, las cetonas y varios hidroxilos. Poli viene de mucho, hidroxi, pues del grupo hidroxilo, que son los que están encerrados en amarillo, y ya sea su grupo aldehído o cetona, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Bueno, a los carbohidratos los podemos clasificar tomando en cuenta tres cosas. Pueden ser su grupo funcional, que básicamente están los aldosas cuando son aldehídos o cetosas cuando son cetonas. Voy a desarrollarlo más adelante, ¿no? Pero pues lo podemos clasificar por su grupo funcional y se refieren a estos dos grupos. O por su número de carbonos. Les comentaba que el mínimo es de 3 y pues pueden ser de 4, de 5, de 6, 7 carbonos, ¿no? Y pues empieza a cambiar su nombre. Por ejemplo, les demos pentosas
cuando son 5 carbonos. Exosas cuando son 6 carbonos. Se recuerda un poquito cuando empezábamos con la nomenclatura de los hidrocarburos, que por el número de carbonos se nombraban y que le poníamos la terminación ano, ino y eno. Em, Aquí pasa lo mismo, pero cambia un poquito el nombre de si va a ser un aldehído, una acetona y pues su número de carbonos. Y por último, tenemos la clasificación de los carbohidratos por el número de unidades. Aquí lo que pasa con los carbohidratos forman unidades. Aquí, por ejemplo, son unidades de exosas, es decir, de 6 carbonos, ¿no? Y se van uniendo entre ellos. Entonces, esta es una unidad, esta es 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Entonces, los carbohidratos se empiezan como a distribuir en una sola unidad, en 2 unidades o en muchas unidades. Y así es como lo vamos clasificando. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta diapositiva? Ah, ok. Bueno, entonces, por su grupo funcional, pues básicamente es si es un aldehído o una cetosa. Dice, los azúcares sencillos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Aquí hablamos de azúcares sencillos cuando solamente está constituido por un carbohidrato, por así decirlo. Porque por ejemplo, si se acuerdan de las proteínas, que hay proteínas que están compuestas básicamente por puros aminoácidos, pero también hay proteínas que se componen o que se unen con un lípido o que se unen con un carbohidrato, que ahí serían como una proteína compuesta. Pasa lo mismo también con los carbohidratos. Los carbohidratos pueden estar solos, sencillos, o pueden estar unidos a otra biomolécula. Entonces, cuando son sencillos, pues básicamente los vamos a visualizar así: aldehídos o cetonas con varios grupos hidroxilos. Em, estas moléculas, estos sacáridos, azúcares, como quieran decirle, eh, cuando tienen aldehído, se llaman aldosas. Cuando tienen el grupo cetona, se nombran cetosas. Entonces, aquí estamos viendo los dos carbohidratos más sencillos que encontramos en la vida. Acuérdense que es de 3 carbonos, ¿no? Tenemos al gliceraldehído, que básicamente pues aquí estamos viendo los grupos hidroxilos y su grupo aldehído. Entonces, este de aquí sería el carbohidrato más sencillo del grupo aldosa y este sería el carbohidrato más sencillo del grupo cetosa. Dice las aldosas y las cetosas. Ah, bueno, más sencillas son estas de aquí. Y pues aquí encerrándose su grupo funcional. Y lo que me interesa de esta diapositiva, pues es que reconozcan que se nombran aldosas o cetosas. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en cuanto a su clasificación por el número de carbonos, aquí lo estamos viendo. Se nombran así. Cuando son 3 carbonos, se llaman triosas. Entonces, los carbohidratos más sencillos, que fueron lo que estuvimos viendo, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, son triosas. O sea, es un carbohidrato de tipo eh, de 3 carbonos, ¿no? Entonces podemos decir que esta es una triosa aldosa y esta es una triosa cetosa. 4 carbonos, tetrosas. 5 carbonos, pentosas. 6 carbonos, hexosas. Estas son las más comunes. Bueno, principalmente las más comunes que vamos a visualizar de importancia eh, en la vida son estas dos, pentosas y hexosas, que es como suelen organizar o como se suele depositar la energía. Así como utilizamos los carbohidratos para generar energía, también guardamos la energía en forma de carbohidratos y lo hacemos principalmente en forma de hexosas y pentosas. Entonces, hexosas, acuérdense pues de 6 carbonos, pentosas, 5 carbonos. Y naturalmente vamos a tener triosas de tipo aldosa y cetosas, tetrosas de tipo
cetosa y aldosa y así, ¿no? O sea, con todos. ¿Dudas, comentarios con esto? Entonces, para que vayan visualizando que el carbohidrato más famoso y más importante de la vida, aquí lo estamos visualizando, es una, es un carbohidrato de 6 carbonos, es decir, es una hexosa, y del tipo aldosa. Entonces, la glucosa, pues es la manera en cómo utilizamos la energía. Y la hexosa, también que es muy común escucharla en la vida cotidiana, de tipo cetosa, es la fructosa, que es la manera en cómo las plantas pueden guardar energía. O bueno, las frutas, ¿no? Las plantas en forma de fruta. ¿Dudas, comentarios con la clasificación de los carbohidratos según el número de carbonos? Ok. Y por último tenemos el número de unidades. Básicamente tenemos aquí cuatro formas en que se clasifican. Cuando están en una sola unidad, en dos unidades, de 3 a 19 unidades y en más de 20 unidades polisacáridos, ¿no? No sé si han escuchado por ahí el monosacárido, el disacárido, el oligosacárido y polisacárido. Todos estos, su terminación es sacárido. Acuérdense que sacárido es un sinónimo de carbohidrato. Entonces, mono habla de uno, di habla de dos, oligo habla de varios y poli habla de muchos. Entonces, monosacáridos, una unidad, como es esta, la fucosa, dice aquí, la fructosa. Disacáridos, dos unidades. Oligosacáridos, 3, 4, 5 unidades. Y polisacáridos son más complejas, son muchas unidades. Pero fíjense cómo se repite. O sea, si aquí es una glucosa, se empieza a repetir la glucosa muchas veces. Ta, 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 ta. Igual en el polisacárido. Se empieza a repetir y repetir y repetir. A diferencia, por ejemplo, de las proteínas, que lo que se une para formar la proteína son los aminoácidos. Pero la característica de las proteínas es que siempre son aminoácidos diferentes. Y aquí casi siempre destaco, se repite una sola unidad. Es decir, si tenemos una fructosa, se empieza a repetir muchas veces la fructosa. O si tenemos una glucosa, se empieza a repetir muchas veces la glucosa. Bueno, hay excepciones y más al rato les platico, ¿no? En el caso de los disacáridos, generalmente sí es diferente. O sea, se unen dos cosas diferentes. Por ejemplo, aquí la sacarosa está formada por una glucosa y una fructosa. Pero bueno, dudas, comentarios con la clasificación de carbohidratos según el número de unidades. Profe, yo una pregunta. ¿Qué dijo que era sacárido? Sacárido es sinónimo de carbohidrato o azúcar. De carbohidratos. Ok, gracias. De nada. Ok, hablando de los monosacáridos, aquí les presento los más comunes o más importantes. Acuérdense que mono habla de uno, entonces siempre que vean, por ejemplo, si decimos monosílaba, por la palabra monosílaba, habla de que es una palabra de una sola sílaba, más, no, que, en, de. Entonces, aquí monosacárido hace referencia que son de una sola unidad. Y aquí tenemos la glucosa, la fructosa y la ribosa. Estos se consideran como los azúcares más simples, no hidrolizables, es decir, cuando están en varias unidades, la célula lo puede empezar a dividir y almacenarlas, ¿no? Acuérdense que hidrolizar habla sobre romper utilizando moléculas de agua. Entonces, no hidrolizable porque pues, no se rompen. Consiste en una sola unidad de carbohidrato. Son blancos, de sabor dulce, cristalizables, solubles en agua. Pues básicamente el azúcar, si se fijan lo que está describiendo aquí, es el azúcar de mesa. Y aquí lo estamos viendo, ¿no?
En el organismo animal se oxidan para generar energía, ¿no? Pues le quitamos sus electrones para generar energía. Entran a rutas metabólicas específicamente para la generación de energía. Entonces la glucosa es la más importante. Dice la que encontramos en las savia de las plantas, en el jugo de las frutas, en la sangre, en tejidos de animales y principal combustible de la célula. Si algo a lo mejor y se les queda grabado de bioquímica es que la glucosa es el principal combustible de las células. Y toda la carrera y toda su vida a lo mejor lo van a empezar a escuchar la glucosa. Para medir los niveles de azúcar en la sangre, pues medimos la glucosa. Cuando hablamos de azúcar en la sangre, pues hablamos de glucosa. La fructosa es el azúcar de las frutas y de la miel. Es el agente edulcorante más importante. En veterinaria, pues no es tan relevante, ¿no? Pues, eh, pero pues es un carbohidrato, ¿no? Y de relevancia. Está presente. Y en el caso de la ribosa, más que para generar energía, es estructural, es decir, forma parte de la estructura de otras cosas, específicamente los ácidos nucleicos. Em, Ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. A, la R de ARN es de ribosa, ácido ribonucleico. Y ADN es ácido desoxirribonucleico, que básicamente le quitan un grupo hidroxi. Pero bueno, la R de ARN es de ribosa. Pero bueno, ese es otro tema. Em, ¿Dudas con monosacáridos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces los monosacáridos se unen para formar pues estructuras un poquito más complejas. De ahí nacen los disacáridos y los oligosacáridos y poligosacáridos, ¿no? El enlace que se forma se llama enlace glucosídico y es importante que lo noten porque el enlace que forma a las proteínas es el enlace peptídico a través de los aminoácidos. El enlace que forma a los glúcidos sería el enlace glucosídico. Em, pues básicamente la energía se almacena en el cuerpo a través de carbohidratos complejos, de polisacáridos y se forman a través de enlaces glucosídicos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos unidades diferentes y por condensación, por pérdida de una molécula de agua, se unen y se forma un enlace glucosídico. Y pues aquí ya estamos viendo un disacárido. Dice, el grupo hidroxilo del carbono anomérico reacciona con un grupo hidroxilo del siguiente monosacárido, quedando unidos por un oxígeno, llamándose así enlace O-glucosídico. En la reacción se desprende una molécula de agua, por lo que se considera como una reacción de condensación. Bueno, pues lo que me interesa de esta diapositiva es que reconozcan el enlace glucosídico. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, los disacáridos pues están distribuidos igual. No, no se almacena como tal la energía en forma de disacáridos, pero pues están presentes en los alimentos. La lactosa, maltosa, sacarosa. Todos estos están formados por dos unidades de carbohidratos. Cambia de nombre según su composición. Por ejemplo, la sacarosa es una glucosa más fructosa. La maltosa son dos glucosas unidas. Y la lactosa es una glucosa más una galactosa, nomás que aquí la imagen está mal. Hay un monosacárido que se llama galactosa. Y cuando se une con una glucosa, pues es la lactosa que conocemos. Ah, bueno, aquí dice formado por galactosa y glucosa unidas por enlaces glucosídicos 1,4. 1,4 y 1,2. Este 1,2, 1,4, se los voy a platicar nomás, pero no es de tanta relevancia hasta ahorita para nosotros. Los carbonos se van nombrando.
por ejemplo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bueno, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí nos está haciendo referencia que aquí se está uniendo el carbono 1 con el 2 de la otra molécula. Aquí se está uniendo el carbono 1 con el 4 de la otra y así. Y se menciona esto porque cuando los carbohidratos empiezan a unir con otros, o sea, que no tienen esta conformación 1,4, empiezan a tomar como estructuras diferentes. Por ejemplo, la celulosa de la madera de las plantas tienen como una conformación. Eh, el almidón tiene otra. El glucógeno tiene otra. La quitina tiene otra. O sea, y aunque todas están compuestas por glucosa, todas las que les nombré, celulosa de las plantas, quitina de los insectos, almidón también de las plantas, de las papas, eh, glucógeno de los animales. Todos esos están compuestos por puras glucosas. Pero la manera en cómo se acomodan, si es que en la 1,4, en la 1,6, en la alfa y bla, 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 esas palabritas que están ahí viendo ahí, hacen como la diferencia. Y vaya que sí es muy diferente. O sea, una papa no se parece nada a la quitina de los insectos. Pues sí, pues el esqueleto de los insectos. Una papa, pues no se parece mucho tampoco al hígado, porque el hígado básicamente tiene mucho glucógeno. Bueno, X. Entonces aquí, para que visualicen cómo una sola molécula, exactamente igual, por así decirlo, nomás que se une por un carbono diferente, genera una estructura muy diferente con propiedades muy diferentes. Bueno, aquí lo dije en los disacáridos porque pues aquí empieza a mencionar cómo se van uniendo, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario con esto que platiqué? Ok, en el caso de los oligosacáridos, a mí me gustan mucho los oligosacáridos porque cuando yo vi bioquímica, a mí nadie me dijo para qué servían. Nomás, pues de que existen, ¿no? Pero yo les he platicado que las células tienen su propio idioma, tienen su propio lenguaje. Y la manera en cómo se comunican las células es a través de oligosacáridos. Dice, los oligosacáridos son polímeros pequeños que contienen de 3 a 20 carbohidratos. Se encuentran unidos a lípidos y a proteínas en la membrana celular. La membrana celular es el límite, la periferia de la célula, ¿no? Aquí estamos viendo la célula, está como partida para ver la parte de adentro y justamente en la periferia es la membrana, ¿no? Entonces, los carbohidratos, aquí por ejemplo esta es una proteína, pero pues así como puede ser una proteína, puede ser un lípido, ¿no? Se van uniendo. Aquí los hexágonos que están viendo aquí son los carbohidratos, ¿no? Entonces se anclan a estas proteínas. Y vemos que son como diferentes colorcitos. Estos colorcitos pues representan como un monosacárido diferente. Y la diferencia de los colores es porque es el lenguaje que les estoy diciendo que tienen. Entonces, una célula para saber qué tipo de células está teniendo en contacto con la otra célula, pues es a través de los oligosacáridos. Identificación celular. También participan en el reconocimiento de las células y son ligandos de otras moléculas. Por ejemplo, em, no sé si sepan, pero pues está el sistema inmune, que el sistema inmune pues básicamente es nuestro sistema de defensa. Si entra una bacteria, un virus, un parásito, nuestro sistema inmune lo mata. ¿Cómo sabe una célula del cuerpo que se está topando con una bacteria? Pues tiene interacción con estas moléculas de la membrana, tiene interacción pues sí, con sus oligosacáridos presentes en su membrana. Y dice, a ver, esta secuencia yo no la conozco, entonces no eres de mi cuerpo y lo mata o lo elimina. Pues básicamente eso. Y hay células que pues van a decir de que, por ejemplo, también eh, las células del cáncer muchas veces no las matan. O sea, las células del cuerpo
tienen que matar a las células cancerígenas. Todos los días se forman células cancerígenas, pero el mismo cuerpo tiene la posibilidad de eliminarlas. Y se eliminan porque estos oligosacáridos generan una modificación, pero a veces no generan la modificación y la célula no tiene la capacidad de identificar si es cancerígena o no y pues puede crecer, ¿no? Pero básicamente las células interactúan con estos oligosacáridos para hablar, por así decirlo. Pueden mencionar si una célula está enferma, si a una célula le falta energía, em, no sé, muchas funciones, ¿no? Entonces es parte de la comunicación. ¿Dudas, comentarios con los oligosacáridos? Todo bien, dice Leira. Ok. Y por último tenemos a los polisacáridos, que aquí les estaba platicando, les estoy mencionando un poquito de lo que les estaba platicando ahorita. Los polisacáridos son muchos, muchos monosacáridos unidos entre ellos, de cientos a miles, formados por la unión de numerosas unidades de monosacáridos con enlaces glucosídicos. Entre sus principales funciones, cuando hablamos de polisacáridos, básicamente son dos funciones: almacenar energía o generar material estructural. La papa es una forma de almacenar energía. Por eso cuando comemos papas, tienen muchos, pues básicamente es puro carbohidrato la papa. Son muchas glucosas unidas, pero aquí la unión de la glucosa pues genera como espirales. Aquí la unión de la glucosa en el hígado forma como estructuras ramificadas, que le decimos glucógeno. Las plantas organizan su celulosa como más lineal, como en fibras. Igual los insectos. Estos últimos vendrían siendo estructurales. La madera básicamente son polisacáridos. Y en el caso de los insectos, ellos no tienen esqueleto óseo, no tienen huesos como tal. La estructura rígida de los insectos y de otros animales, eh, como algunos crustáceos, los cangrejos y esos, utilizan eh, polisacáridos para formar su esqueleto, las estructuras rígidas. Entonces, podemos aquí la importancia de los polisacáridos es que pueden almacenar energía o pueden generar estructuras. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, como animales, podemos utilizar esto como energía, la papa y el glucógeno, el almidón y el glucógeno. Pero si comemos, por ejemplo, la celulosa, no alcanzamos a obtener la energía, aunque se trata de la misma molécula, simplemente que está acomodada diferente. Y no tenemos la capacidad de transformarla como energía, igual con la quitina. Si nosotros consumimos, por ejemplo, o el perro o el gato, consumimos algas o garrapatas, no vamos a poder transformar esa energía. Pero los bovinos, por ejemplo, los bovinos sí pueden utilizar la celulosa y generar energía. Y a lo mejor en fisiología lo desarrollan un poquito más y tiene mucho que ver con su anatomía y con el rumen. Sí, parte de la exposición de alguno de ustedes pues puede desarrollar cómo se da esto, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Y para los que eligieron, por ejemplo, sobre el metabolismo de los lípidos en rumiantes, ¿cómo toman esto? Uno, para transformarlo en energía y luego en lípidos. Bueno, em, hay otra clase, bueno, los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Estos que están viendo aquí, estos que les platiqué, los que almacenan energía y los que generan materiales estructurales, son los homopolisacáridos. Homo viene de igual. Contienen un solo tipo de unidades de carbohidratos. Si va a ser glucosa, van a ser puras, puras glucosas. Hetero viene de diferente.
contienen más de un tipo de carbohidratos o otras estructuras. Y aquí empezamos a hablar de carbohidratos muy complejos con funciones más complejas. Tenemos al ácido hialurónico, a la heparina, dermatansulfato, em, que tienen pues funciones pues muy específicas. Por ejemplo, el ácido hialurónico que se utiliza mucho en cosmetología, en cosas de cuidado de la cara y así, lo que permite el ácido hialurónico es absorber gran cantidad de agua. Entonces, en un espacio muy pequeño tiene pues muchas moléculas de agua que sirve, por ejemplo, para hidratar, ¿no? Entonces, los heteropolisacáridos pues básicamente contienen más de un tipo de carbohidrato y se pueden unir como a otra cosa, proteína o lípido. En el caso de los homopolisacáridos, pues básicamente es un solo tipo. Si es fructosa, pues van a ser puras fructosas. Si es glucosa, pura glucosa y así sucesivamente. Y son las funciones que ahorita les platiqué, ya sea de reserva energética, como el almidón, el glucógeno, o estructural, como la celulosa y la quitina. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, voy a dejar la clase hasta aquí para la siguiente clase. O sea, esta clase fue básicamente clasificación e introducción al carbohidrato. La siguiente clase les voy a platicar sobre sus propiedades. Que yo pensé que se iba a alcanzar a ver propiedades. Pero si las veo hoy, nos vamos a ir tarde, así que no. Ok.